tengo que pasarla para otra ventana. Ahí está. Entonces, bueno, el análisis de componentes principales. Que se abrevia como PCA por sus siglas en inglés, es una estrategia que sirve para poder identificar cuáles son las componentes de una variable que explican mayormente a los datos. Si yo, volviendo al caso de probabilidades y de distribuciones de datos, entonces un conjunto de datos que están descritos sobre una cierta variable X tienen asociadas una cierta forma de distribución de probabilidad, y dentro de la información que necesito o la información que puedo ver de estos datos se relaciona con qué tan dispersos están estos datos sobre uno de los ejes que estoy observando aquí. Es decir, la información de los datos o la información de la cantidad de información está relacionada con la varianza o con la variabilidad de los datos que tengo en una sola variable. Si tengo datos en una sola variable, por ejemplo peso, solamente es eso, me da información de qué rangos están ubicando a las personas que estoy justamente pesando, hablando de tipos de personas que tengo aquí. Cuando empiezo a mezclar más variables, entonces la información que me puede dar la población no está solamente en una sola variable, sino empieza a haber espacios multivariados de información, es decir, como en el caso que siempre ponemos, podemos poner peso y talla. Entonces tengo aquí una variable que es la variable de peso, tengo otra variable que es la variable de talla, que es la altura, y los datos por sí solos, tanto en el peso como en la talla, tendrán una cierta forma de distribución, aquí tengo otra forma de distribución que está por acá, y entonces tomando estas como las medias, que son estas y estas, puedo suponer entonces que existe una nube de puntos que representa a cada uno de los individuos o cada una de las observaciones que tengo de estas personas. Entonces, los individuos, es decir, cada una de las observaciones que yo tenga, van a estar distribuidas alrededor de estos valores de media, que son el punto central, tanto aquí. Este lo voy a llamar Y, este lo voy a llamar X para no estar cambiando el peso y talla. Esta va a ser mi Y corro, esta tengo mi valor medio y esta va a ser mi valor medio de peso. Entonces, los valores o los puntos van a estar dispersos sobre estas componentes que están ubicadas por acá. Sabemos que si las variables, o sea, si las variables peso y talla están correlacionadas, es decir, existe una cierta distribución o una cierta asociación entre más peso, más talla o viceversa, en el caso de peso y talla es una relación directa, entonces la nube de puntos que yo observo acá no va a tener una forma de una elipse, una forma elipsoidal, porque esa elipse está relacionada o está dándome el valor de la correlación, está orientada en la correlación que yo estoy teniendo. Esa elipse, déjenme ponerla con otro color, que es esta, podría generar entonces ahora una elipse que contenga a los valores de esta información que estoy conectando por acá. En este caso, el peso y la talla por sí solos no son suficientes para poder describir a la riqueza de información que tengo aquí. Es decir, a los sujetos o a las observaciones que tengo en esta nube de puntos. ¿A qué me refiero con describir? Que si yo solamente evalúo los pesos, entonces voy a tener solamente una parte de la información que tiene cada uno de los individuos que están dentro de esta nube de puntos. Lo mismo pasa con el valor de Y. Si yo solo describo la talla, entonces tendré solamente una parte de esta observación. Como si yo observara o como si yo viera, imaginemos que esta es una elipse, bueno, esta elipse, y en realidad existe una mayor riqueza de información si yo observo la elipse o si la elipse estuviera acostada sobre el valor del peso. Suponiendo que esto es, por ejemplo, la proyección de
ortogonal de esta elipse sobre estos dos datos que están ubicados acá, perdón, sobre este valor de peso que está ubicado por acá. Entonces, como está rotada la elipse, puedo decir que existe más información que no soy capaz de ver sobre esta sola variable. Y lo mismo pasa sobre la proyección ortogonal que tengo sobre la variable de talla, que es esta que está definida. Entonces, como esta rotación lo que hace es como ocultarme un poco los datos referentes a las variables que tengo definidas por acá y por acá. En el caso, por ejemplo, de una variable, déjenme poner una variable o un conjunto de datos que tienen una distribución o que pesan mayormente sobre una distribución. Por ejemplo, no sé, déjenme poner acá el peso, o sea, la masa, contra el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner un poco más para arriba. Es una cosa que no está centrada en cero. ¿Sí? Así. Entonces, aquí tengo el peso, o sea, la masa de las personas contra su poder adquisitivo, y en teoría, sabemos que hay una poca correlación o una baja correlación entre el peso y el poder adquisitivo, porque así como hay gente que tiene bajo nivel adquisitivo, que tiene mucho peso, hay personas que tienen poco peso y alto nivel adquisitivo. Entonces, si yo graficara esta forma, existe un valor medio del poder adquisitivo que está por acá, y existe también un valor medio del peso de las personas que está ubicado por acá. La forma en cómo se distribuyen estas informaciones o estas variables depende de sobre cuál variable existe una mayor amplitud o una mayor varianza respecto a la otra. Voy a suponer ahorita que existe una mayor varianza sobre el poder adquisitivo, porque la gente tiene desde personas que tienen cero poder adquisitivo hasta personas que tienen millones de dólares o de pesos o de lo que sea, la moneda que estoy evaluando acá. Entonces va a existir una mayor variación sobre el valor del poder adquisitivo que sobre el valor del peso, porque las personas no podemos pesar de manera, no tenemos un peso infinito, en cambio el poder adquisitivo sí podría llegar a suponerse como infinito. Entonces, en este sentido, la mayor varianza de este conjunto de datos va a estar dada sobre este poder adquisitivo, lo que significa que el rango de los datos va a estar más amplio en este sentido que en este otro que estoy ubicando por acá. En este sentido, entonces, si no existe una correlación entre estos dos datos, la elipse o la información que puedo dar va a estar contenida por estos rangos que están enmarcados por este cuadrado que estoy colocando por acá. Si las dos variables tienen una distribución de tipo uniforme, es decir, que existen tanto personas muy pobres, de bajo peso, como personas de peso muy elevado por igual, entonces cumplirían exactamente este cuadro, y lo mismo pasaría por este lado, ¿no? Donde tengo personas, déjenme pintarlo por dentro de la gráfica, personas que tienen un alto poder adquisitivo y otras que no lo tienen tanto. Sería algo así. Si eso fuera, entonces llenaría por completo el cuadrado, el rectángulo que tengo definido por acá. Sin embargo, sabemos que los datos, como vienen de fuentes cuya distribución es más parecida a una posición gaussiana, entonces no se llenan por completo los cuadros y queda otra vez una elipsoide, donde la forma de esa elipsoide está dada justamente por las varianzas o por las distribuciones de probabilidad que tenemos para estas variables que están definidas por acá, donde otra vez hay más puntos que se concentran en el centro, que son alrededor de la media, y tengo puntos que están cada vez más dispersos a los costados de estas informaciones que estoy con esta nube de puntos que tengo definida acá. Voy a borrar esto, esta y esta que está por aquí. Entonces, en este sentido, para estos datos, la variable que tiene mayor información sobre los datos es la variable de poder adquisitivo, y por eso la elipsoide está completamente vertical. Si yo graficara al revés, es decir, si cambiara de posición, no sé, que si pusiera
el eje X como el poder adquisitivo y el eje Y como la variable de peso, lo que pasaría con esta nube de puntos es que quedaría rotada a 90 grados, o sea, se vería exactamente igual, pero sobre este rango de valores. Eso significa que lo que me importa, o la variable que tiene mayor peso para describir a la población, es en realidad la variable que tiene el eje mayor de esta elipsoide que está definida por acá. En este ejemplo donde no existe esa correlación, vemos que entonces tenemos elipsoides que están o verticales o completamente horizontales. Y si yo trazara un ajuste de mínimos cuadrados sobre estos datos, lo que me daría sería una pendiente infinita, porque estoy usando aquí los valores, o en el otro caso sería una pendiente de cero, porque estaría completamente acostada la variable. En el caso de la información donde está ahora compartida, no existe un eje claro sobre el cual exista el mayor peso de la información, sino está separada o está dispersa como en los dos valores o en los dos rangos que tengo definidos por acá. Sin embargo, como es una elipse y como puedo observarla, existe un conjunto o existe un par de ejes que me definen justamente a la elipse, es decir, un par de ejes que definen la orientación de la elipse, que si trazara el ajuste por mínimos cuadrados, pues sería este valor que está ubicado por acá, o sea, esta es la recta que atraviesa más cerca que atraviesa de forma más cercana a todos los puntos con menor error, y el vector que es ortogonal a esa elipse es entonces el otro eje de la dimensionalidad de mi elipse que está definida por acá. El análisis de componentes principales lo que busca es encontrar estos valores que están definidos por acá. En el caso de tener datos que están sobre dos variables, que son talla y peso, solamente tengo dos ejes que son justamente estos dos. El eje que es este vector que es paralelo al eje mayor de la elipse, y su componente ortogonal que será paralelo al eje menor de la elipse. Déjame ponerlo en otro color para que se noten esos vectores que están definidos por acá. Entonces tengo este vector que está ahí y tengo este otro vector que está definido por acá. Volviendo al símil que tenía con esta información que ya no está correlacionada, entonces si yo evalúo la información solamente sobre el eje mayor de la elipse, vuelvo a tener un caso como el que tengo acá, donde este eje que está aquí me describe en mayor parte a la información que tengo del conjunto de datos completo. Significa que entonces puedo resumir la información ya no sobre estos dos datos, sino sobre una información que es una combinación de las variables como se expresa por este propio eje que está por acá. Déjenme poner otro ejemplo para identificar estas cosas. Entonces, en este caso, la información, dada como se observa esa nube de puntos ahí, se puede suponer que entonces está compartida tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, la información o la riqueza de los datos está dispersa sobre esos dos ejes. Pero suponiendo que la correlación sea demasiado alta y demasiado estrecha y que haya poca variabilidad o pocos puntos que se salen del valor de correlación, tengo aquí otra vez el valor de peso, tengo aquí otra vez el valor de talla, por acá, y si existe poca variabilidad en cuanto al peso y la talla, es decir, casi todos los humanos tenemos un índice de masa corporal muy similar entre ellos, un índice de masa corporal alto serían, por ejemplo, estos puntos que están por acá, o sea, los puntos que se alejan demasiado de esta recta, pero si todos permanecemos casi con un índice de masa corporal muy cercano, entonces los puntos se van a dispersar poco sobre este eje que está ubicado por acá. Lo que produce eso, o la poca dispersión, o el poco alejarse del modelo lineal que tengo por acá, produce que la elipsoide que puedo formar es una elipsoide que está mucho más acotada en cuanto a la información que tiene sobre el eje menor de esa elipse. Es decir, si yo tomo los puntos, vuelvo a ubicar mi centro, que es el centro de mi elipsoide, que coincide justamente con los centros
de cada una de las variables por separado, tengo por acá, pero a diferencia de esta, el eje menor, aquí me queda un poco feo mi elipse, es un poco más delgada, el eje menor que está ubicada por acá tiene mucha menos información porque tiene mucha menos riqueza que lo que tiene esta nube que está colocada por acá. Es decir, si yo solamente expresara los puntos sobre este eje mayor, que es el eje justamente de la elipse, podría decir que tengo la mayor cantidad de información. Lo que va a pasar, déjenme ponerlo en otra perspectiva, es si yo tomara esta elipse y la roto, que es justamente lo que hacen los componentes principales, rotarla para dejarla ahora completamente acostada o completamente vertical, que es el mismo caso, la voy a rotar. Entonces, al ser rotada esa elipse, por acá, ¿sí? Este eje que está acá, que es el eje que es pasar de este punto hacia abajo, y ahora lo trasladé un poco para acá para poderlo observar claramente. La distribución, antes tenía una distribución que estaba por aquí, por acá. Al acostarlo, la distribución ahora es un poco más grande. Esta es la distribución que tenía inicialmente sobre X. Ahora, este eje no es exactamente el eje X, es una combinación tanto de peso como talla. Pero este nuevo eje, que no es exactamente este punto, muy raro para no confundirlos, esta nueva combinación expresa la mayor parte de la información que tengo de la nube de puntos en total. ¿Por qué? Porque si yo, es como si yo viera desde perspectiva esta nube de puntos, al acostarla, la variación que tengo de esta hacia arriba, que sería sobre el eje Y, es mucho menor que la información que tengo expresada sobre el eje principal o el eje grande de la elipse, que es este que está ubicado. Siendo así, entonces, este nuevo eje, que es una combinación de los valores de peso y los valores de talla, es el eje que expresa mejor la información que tengo sobre este conjunto de datos que están ubicados por acá. Si sigo con esta noción, entonces pues yo puedo tomar esta elipse, rotarla, y ahora queda completamente acostada, y si la divido, ahora voy a borrar esta parte de acá, si divido entonces ahora esos datos que están ahí entre la varianza propiamente dicha sobre los datos, voy a poner la gráfica y borrarlo por acá, que no es exactamente el valor del peso ni el valor de la talla. Tengo entonces el peso, y sobre este conjunto de datos existe una función de probabilidad, que es esta. Sobre este existe otra función de probabilidad, que es algo así. Al rotarla, ahora tengo unos nuevos ejes, que son los ejes, tres espacios, entonces es un poco más corta. Al rotar, ahora tengo estos dos ejes, que en realidad estos dos ejes les tendré que llamar de alguna manera, que le voy a llamar componente principal 1, componente principal 2, para hacer referencia a estos componentes. Y en esta nueva distribución, esta elipsoide ahora está acostada como un ojo, está aquí, y tengo los puntos. Estos mismos puntos están todos rotados respecto a estos ejes, o sea, o en álgebra lineal puedo decir que los estoy proyectando sobre este eje, que es el eje principal de la elipse, y tengo ahora acostados los puntos. En este momento, entonces, tengo una función donde el componente principal 1 y el componente principal 2 no están correlacionados porque son ortogonales, o la elipse está en una posición ortogonal a la proyección de esos dos ejes. En esta nueva proyección, entonces, a diferencia de esta distribución original, la varianza de estos datos está mucho más extendida, y la información o los valores, que eso es finalmente información, los valores de los datos están mayormente contenidos sobre este componente principal 1 que sobre este componente principal 2, que ahora tiene muy poca varianza, como se puede ver acá.
En este caso es más claro este cambio que tengo de aquí para acá en cuanto a las distribuciones. Sobre el componente Y, que era la talla solamente, tenía una varianza muy amplia que estaba dada por la distribución de los puntos. En cuanto roto la nube de puntos, que ahorita vemos cómo se calcula eso, la varianza que está sobre el componente 2 es mucho más pequeña y se extiende sobre el componente principal 1, que es la definición que tengo por acá. Si ahora divido cada uno de estos ejes o los datos entre los valores propios de la varianza, entonces, ahora falta un escalamiento, puedo hacer que los datos, componente principal 1, componente principal 2, al dividirlos entre su varianza, voy a tener ahora aquí, si lo divido entre la varianza, los datos en esta posición van a ser más cortos. Si divido entre la varianza, los datos aquí ahora van a ser más grandes, porque es una varianza pequeña. Van a cambiar de tener una distribución elipsoidal a una distribución que se ve como un círculo o como una circunferencia que tengo aquí, donde ahora es claro que no existe una cierta correlación entre los valores de datos que tengo definidos. Entonces, llevé de esta nube de puntos que estaban altamente correlacionados, los roté para quitarles la correlación y los llevo ahora a un escalamiento que me está definiendo esta nube de puntos que está colocada acá. Dependiendo de dónde me pare entre estas tres etapas, entonces yo puedo decir que este componente principal 1 es aquel componente que resume de mejor manera toda la información que tengo sobre este conjunto de datos que están acá, porque la mayor cantidad de información o este eje es el que posee la mayor varianza comparada respecto al componente principal 2, que es esta posición que está acá. Esta otra posición, o sea, después de haber rotado y ahora al hacer el escalamiento, me permite entonces llevar a los datos que estaban altamente correlacionados, aquí se sigue observando que hay cierta correlación, a un nuevo espacio donde los datos ahora ya no están correlacionados y forman entonces unas distribuciones completamente circulares que están definidas por acá, donde las varianzas, en este último caso, son completamente iguales, tanto en un eje como en el otro eje. Las dos formas de distribución son completamente iguales. ¿Cómo hago entonces para encontrar estos ejes que están definidos acá como los componentes principales de mi matriz? Voy a borrar esta parte que está acá. Como lo que busco es encontrar estas proyecciones o estos conjuntos de datos que están, estos vectores que son donde cargan toda la información, parto de saber que existirían o probar que existen una cierta cantidad de correlación entre la variable 1 y la variable 2, que son las variables de peso y de talla que están definidas por acá. Cada observación, que es esta es mi información o mi sujeto Y, está construido por su valor en XY, su valor en YY de cada uno de esos sujetos que estén colocados por acá. Entonces la población S va a ser construida como las parejas X1, Y1 que están definidas acá, X2, Y2 hasta el número de parejas que tenga, y aquí tengo mismo número de observaciones tengo el mismo número de observaciones, pero tengo distintos números de variables que están definidas por acá. Y lo que yo necesito saber es cómo es ese valor de correlación que están definiendo a mis conjuntos de datos que están por acá. De todo este análisis, lo que realmente me importa no es tanto los valores medios, que son estos que están acá, sino cómo se dispersan los datos alrededor de estos valores medios que están ubicados por acá. Entonces tengo que construir una cosa que se llama la matriz de covarianza, y esa matriz de covarianza tiene 4 entradas para el caso de variables que son para el caso de datos que están bivariados, o sea que tienen dos variables. La matriz de covarianza me va a decir cómo es la varianza de la variable por sí sola
tanto X como en Y además me va a decir los valores de la varianza o de cómo cambian los valores de X y Y respecto una con otra. Es decir, si X aumenta, ¿qué le pasa a Y? ¿Se aumenta o disminuye respecto a los datos que tengo acá? La matriz de covarianza entonces tiene en sus diagonales el valor de la varianza en X, el valor de la varianza en Y, que está definido por acá, y en las posiciones opuestas tengo los valores de covarianza que serían sigma X y sigma YX, que está ubicada por acá. Para obtener entonces la matriz de covarianza o para obtener los valores de la varianza por sí sola, sigma X es igual a la sumatoria sobre todos los índices de la variable XY menos el valor medio al cuadrado de cada una de mis variables dividido entre n más n menos 1. Dividido entre n para hacerlo normal a mis datos. Y entonces con esta ecuación también sé que entonces sigma y sería igual entonces a la sumatoria sobre todos los i's, pero sustituyo los valores de x por los valores de y que están definidos acá, y entonces las variables o las covarianzas serían igual a las sumatorias de x, donde en este término estoy multiplicando cada uno de ellos. En este sería entonces los valores de y menos y que multiplican a xy menos y barra menos x barra divididos entre el total de datos que están acá. Todas estas operaciones que están acá las puedo sustituir al tomar esta matriz de datos y restarles a cada vector columna que tengo acá los valores medios de mi información, porque es justamente lo que estoy haciendo a cada uno de los términos. Entonces tomo esta matriz S y le resto primero los valores de los datos o los valores medios de la información que está por acá. Voy a borrar esta parte porque no lo necesito. Entonces formo una nueva matriz, una matriz S gorro, donde en cada uno de estos datos o cada columna tengo los valores de x1 menos x barra, coma, y1 menos y barra, etcétera, todos estos puntos, coma, y aquí tengo xn menos x barra y yn menos y barra. Lo que estoy haciendo con este resta de los valores medios es hacer que ahora los ejes que estaban por acá se trasladen a unos nuevos ejes donde tengo ahora los ejes centrados sobre la nube de puntos que necesito mostrar por acá. Es lo que estoy haciendo aquí. Para encontrar los valores de covarianza o para encontrar esta matriz de covarianza, como ya cada uno de estos términos le resté la media, lo que tengo que hacer es hacer el producto interior o la proyección de S sobre sí misma para obtener estos valores de covarianza. La matriz de covarianza está definida ahí, entonces la puedo encontrar así. Tomo ese gorro, lo pongo traspuesto y lo multiplico en producto interior con este otro S que está ubicado por acá, y eso formará mi matriz de covarianza que está definida aquí. Vamos a ver si es cierto, y para ello déjenme reescribir estos términos que están acá. Entonces significa que tenía una matriz de columnas, ahora tengo una matriz de renglones donde tengo en las entradas x1 menos x barra, coma, puntos suspensivos, a ver acá, a la izquierda, tengo x1 menos x barra, coma, xn menos x barra, y1 menos y barra, coma, y n menos y barra, que está aquí. Esta es mi matriz S traspuesta, que multiplica a mi matriz S, que son columnas, x1 menos x barra, suspensivos, xn menos x barra, coma, coma, y acá tengo y1 menos y barra, aquí tengo yn menos y barra. Entonces el producto de matrices es renglón por columna. Lo que voy a obtener en la primera entrada de mi matriz, que es la matriz que voy a colocar por acá, es, en este caso es cada uno de los elementos, multiplica a este término, y entonces tengo los valores de
la diferencia de cada x con el valor medio al cuadrado, que están ubicados por acá, que son justamente la primera entrada de mi matriz, y a esta la divido, que faltaba un factor, 1 sobre n, que esto es un escalar, y entonces tengo ahora sí mi valor de la varianza que tengo en x. En el otro caso, cuando multiplico este renglón por esta columna, tendré x1 por y1, x2 por y2, xn por yn, y entonces tengo el valor de la varianza cruzada de mis datos. Y ahora si me voy a la siguiente operación vectorial, es estos datos multiplicando a estos términos que están ubicados acá, que vuelve a ser justo lo que tenía hace rato, y es conmutativa. Entonces mi multiplicación, solo dejaré aquí los valores y x para hacer referencia a que primero está multiplicando por y después por x. Y en el último término tengo entonces los valores de la varianza de los datos sobre la otra variable y que está ubicada. Esta matriz es una matriz simétrica, y esta matriz es la matriz de covarianza, está ubicada por acá. Y ahora lo que necesito de esta matriz, que me está expresando cómo varían los datos sobre x y y, es encontrar esos valores que me permitan hacer una descomposición ortogonal de esta nube de puntos que están ubicados por acá. Esta parte ya está. Entonces ya tengo esa matriz de covarianza, que está por aquí. Y ahora, para saber cómo son estos valores de datos, o sea, estos vectores que están ubicados acá, lo que busco es una operación, una operación que me describa una base vectorial, que sean además productos ortogonales, porque tanto el eje mayor como el eje menor son ortogonales entre sí, de los datos que puedo representar o que puedo identificar de esta nube de puntos. Entonces, esa descomposición, lo que yo busco es encontrar, no recuerdo cómo está acá, la matriz C multiplicada por una matriz E, que sea igual a un conjunto de valores lambda que multiplican otra vez a mi matriz C. Es decir, necesito encontrar este producto o esta matriz, que es una matriz que tiene la definición de los valores ortogonales que están acá, que lo que significa, déjenme replantear otra vez. Quiero encontrar una proyección, o sea, quiero encontrar un espacio vectorial que, si yo multiplico a mi matriz o mi conjunto de datos que están ubicados por acá por estos valores de proyección, que son todos ortogonales entre sí, debe ser lo mismo que multiplicar a esta matriz E por un cierto escalar que está definido por acá, donde este término es un escalar y este término es una matriz. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si yo multiplico estos datos por mi matriz E, debería ser lo mismo que multiplicar esos componentes de la matriz E por unos escalares que están definidos acá. Esos escalares, o visto en un plano normal, en un plano que siempre conocemos, que es el plano vertical, cada uno de los datos, por ejemplo, este punto, que es el punto XY, lo puedo representar también como la sumatoria de un cierto X que multiplica a 1, 0, más un cierto Y, donde estos valores son las componentes que están acá, con 0, 1 que está ubicado por acá. Entonces, esto formará mi vector X, Y, que está ubicado por acá. Cada uno de estos, o sea, mi conjunto de datos, lo multipliqué, déjenme ponerlo por acá, tenía mi vector XY, que está ubicado acá, es igual que multiplicado por mi matriz 1, 0, 0, 1, es lo mismo que haber multiplicado de manera individual cada uno de estos términos como X por 1, 0 más Y por 0, 1 que está ubicado por acá. Entonces, tengo un conjunto de un vector que, proyectado sobre mi matriz, da exactamente lo mismo que tener unos valores escalares multiplicados
por la definición de mi nuevo conjunto escalar que está ubicado por acá. Para obtener esta matriz de espacios o esta matriz que describe un espacio ortogonal de los datos, se ocupa la descomposición en eigenvectores de mi matriz de datos que están ubicados por acá. La operación o la descomposición en eigenvectores lo que me da es, para un cierto conjunto de datos o para una matriz de datos, cuáles son los vectores ortogonales entre sí que pueden describir a esa matriz que está ubicada, que está dispersa en este espacio. Entonces, si yo calculo los eigenvectores de C, que lo vemos en Python, lo que va a hacer es encontrar cuáles son esos conjuntos X, le había visto hace rato como conjunto principal 1, componente principal 1, componente principal 2, que son en realidad un par de vectores que me describen a estos elementos que están ubicados por acá. Volviendo al ejemplo que tenía hace rato, si estos valores son en realidad mis valores de la matriz C que está ubicada por acá, entonces estos son en realidad más fácil. Una notación tratando de ser un poco más claro, son vectores renglón, vectores columna que están acá, donde me describen los elementos en una variable, o sea, son espacios, son vectores que definen una base vectorial que están acá, y lo que necesito también es la información de qué tanto están dispersos los datos sobre cada uno de estos elementos que están, o de estos vectores que estoy ubicando por aquí. Si mi conjunto de datos, y volviendo al ejemplo que tenía para elementos que no están rotados, si los datos están mayormente distribuidos sobre el valor de X, entonces los datos o el componente X de mi matriz va a tener valores mucho más amplios que los que tiene respecto al eje Y. Si escribo otra vez esta notación, o déjenme escribirla de otra forma, esta notación que está acá, de otra forma, yo podría también escribir a este producto como el producto XY, que está ubicado por acá, multiplicando la base 1, 0 y 0, 1, que está definida como mi conjunto de vectores que definen a mi base ortogonal. Entonces, esta por esta forma justamente X, y el otro componente 0, esta por esta son 0, esta por esta son Y, que son otra vez el vector XY que está definido por acá. Entonces, esta matriz que está acá es lo que representaría a esta matriz lambda, que es una matriz diagonal, donde el peso de información va a caer sobre aquel componente que tiene mayor distribución o mayor varianza dentro de los componentes principales que están ubicados por acá. Es un escalar si yo lo veo sobre uno solo de los vectores, pero es una matriz diagonal si lo veo sobre el conjunto de vectores completos que están ubicados, que describen a mi matriz que está ubicada por acá. Entonces, mi descomposición de datos va a ser como definida como mis términos lambda 1, lambda 2, 0 y 0 para el espacio que tengo por acá, que multiplica a este conjunto de datos que son los componentes 1 y los componentes 2 de mi sistema de eigenvectores que están ubicados por acá, donde este valor de lambda y este valor de lambda, o sea, los lambdas que están acá, hacen referencia a la cantidad de información que tengo cargada sobre cada uno de los componentes y me van a decir cuál de los dos es en realidad el componente sobre el cual recae la mayor información que tengo de los datos. Déjenme hacer un ejemplo para poderlo notar con Python. Voy a generar un conjunto de datos. Voy a poner aquí mi valor de n igual a
100 datos, np.random.randn. Ahorita voy a dejarlos centrados en 0 para no tener mayor problema con ello, y tengo entonces 100,1 y les voy a poner una varianza de 3 para que esté más cargado sobre estos datos, y en y va a ser igual a np.random.randn, también dimensión es 100,1 y voy a poner para construir la n, ¿no? Y una varianza de 1 para colocarlos. Entonces están mis datos aquí, ¿sí? Así. Está plot x, y circulitos, lt.grid, lt.show, lt.equal, para poder ver que es punto axis, punto equal, axis equal. Donde mis conjuntos de datos están mayormente cargados sobre el eje X, que es el eje que está por acá, y mis nubes de puntos, vamos a hacer un zoom, yo tengo aquí la elipsoide que decía hace rato, y está casi acostada la elipsoide. Voy a poner un poco más de varianza a estos valores para que no esté tan acostada mi elipsoide o mi conjunto de datos, y ahora sí está un poco más centrada sobre esta posición, o está más distribuida los datos sobre este eje que está ubicado por acá. 3 y 2, 4 y 2, unos datos que no se vean tan centrados o tan sesgados. Creo que no. Un poco mejor los datos. Claro, estos datos no están, perdón, me faltaba algo por acá. Como quiero que estén correlacionados, entonces tengo que hacer que estén correlacionados respecto a la variable x. Entonces esto es 3 por x más estos datos. A ver si le puedo poner una varianza un poco más pequeña. Están, bueno, si me pasé de correlación, están demasiado correlacionados, y déjenme ponerle aquí un poco más de varianza en el eje de las yes. Eso, más varianza. Ya está. Tengo datos que están correlacionados entre sí, entre x y y, que están describiendo a esta elipsoide que está ubicada por acá. Ahora voy a formar un solo conjunto de datos, que es el valor de s es igual a np.concatenate. Concateno los valores de x, y, axis igual 1, ese punto shape, solo para ver que esté bien. Entonces ahora sí ya tengo 100 datos, que son estos valores, pero ya lo corrí por acá, pero tengo 100 observaciones de datos y tengo dos variables que están definidas por acá. Calculo la matriz de covarianza, entonces C va a ser igual a S punto T, respuesta, por S, donde tengo los valores de las varianzas que están por acá. Esta es la varianza de la primera columna, la varianza de la segunda columna, que como dice aquí o como se ve aquí en mi ejemplo, la varianza sobre la segunda columna es más grande, dado que los valores van desde menos 30 hasta 40. En cambio, la varianza sobre el valor de x va de 15 a más o menos otros 15 por acá. La covarianza, que son cómo varían los datos de una variable respecto a la otra, son más pequeñas y son simétricas, como tendría que pasar por acá. Ahora déjenme calcular entonces los valores de los eigenvectores. A va a ser igual a
eigenvector, y supongo que esto me va a devolver los dos datos que están aquí por acá. Dice que le paso la matriz A, que son los valores que quiero obtener, y me va a devolver los valores de los eigenvectores y los eigenvalores, que son, primero me devuelve los eigenvalores, W, E, y después los eigenvectores, y vamos a ver, print W, esos puntos, vectores, puntos, /n. Entonces dice que este conjunto de datos que están acá tiene un mayor peso sobre el segundo eigenvector, como está definido por acá, 22.022, y los vectores que estoy observando acá serían los vectores menos 0.9497 y 0.3125. Son los valores que están acá. Déjenme poner aislados, y acá los elementos, 1, primer vector, ese es el elemento, ese es el segundo vector, y este es el primer vector que está acá. Déjenme pintar los eigenvectores y los eigenvalores que están colocados por acá. Entonces voy a colocar unos nuevos datos, xx, desde menos 15 hasta 15, 100 puntos, y los valores de y serán igual a un poco de álgebra vectorial por acá. Es más, ni siquiera necesito poner esto. Pero 1 es este, 1 es el de abajo. Aquí me faltó esa propia, voy a hacerlo fast and dirty. 0, 0.
mis elementos que en teoría, bueno, que son ortogonales uno respecto al otro. Bueno, ahí no se ven ortogonales, claro, para nada. Déjenme mostrarlos sobre los conjuntos de datos que tengo por acá. Aquí voy a multiplicar por el valor de U1. Tengo aquí mi conjunto de datos, que son los puntos azules. Tengo aquí mi vectorcito que apenas si se nota, que es el vector K. Y déjenme hacer un zoom para poderlo ver. Yo creo que un 10 por esto está suficiente. Donde esto acá. Creo que se ve mejor así. Ahí está. Se me hace que mis conjuntos de datos están al revés, que mis vectores son 1,0 0,0, 0,1, 1,0 y el 1,1. Estos conjuntos de datos están al revés. Varianza que claramente es divisible entre n (94, 99, 31, 25) son ortogonales. Esto sí, estos elementos ya son ortogonales. Hace rato no lo eran, pero creo que sí ya lo son. Y estos datos son por estudiantes. Cero, no, sin uno. Perdón. Ahora es que no me deja ver aquí cómo están distribuidos mis vectores, pero con esta perspectiva diría que tengo un vector que mide menos 1 en el eje de las X y viene y mide 0.31 en el eje de las Y. Entonces, menos 1 sería por acá, que es esta posición que está aquí. Me está costando trabajo graficarla. Y 0.31 sería el elemento que está ubicado por acá, que es este elemento que está en este sentido. Entonces, déjame ponerlo como se debe. Esto es así: 0, 1. Este es 0, 1,
1, 0, 1. Este es el elemento 0, 1. Este es el elemento 1. Verde. ¿Es el vector que estoy queriendo ver? No. Estoy dando una mala orientación de los elementos. 24, 31, este es ortogonal. Este es ortogonal también. Por eso salen los dos elementos de las mismas magnitudes. Voy a poner aquí una ecuación para generar más puntos. Esto es menos 0.94, 0.31, multiplica los valores de xy, entonces esto es menos 0.94x más 0.31y es igual a 0, por lo tanto y es igual a menos 0.94 sobre 0.31x. El otro es 0, 1, 1, 1, 3. Ahí está. Ese es el componente que buscaba justamente. Entonces, este conjunto de datos, que es el componente 2, por eso sale así, es justamente el componente sobre el cual está proyectado la mayor parte de los datos, y por eso el ajuste o a través de esta matriz de covarianza me permite extraer ese vector que distribuye o que contiene la mayor cantidad de información de los datos que tengo ubicados por acá, que era el componente. Entonces hay que ponerlo por acá, es igual, es este vector, que como habíamos visto sobre el segundo componente tengo la mayor cantidad de varianza, que es 220.22, y ese componente hace referencia a este elemento, que es el menos 0.31 menos 0.94 por acá.